Dolores, tu vas venir a Alcarràs l'any 2008. Quan vas veure per primer cop un assentament, com et va impactar? Pues la verdad es que bastante. Lo primero que me impactó fue que la policía decía que tenía que acompañarnos. Y ya les dijimos que por favor que no nos acompañaran, que nosotros íbamos con el sacerdote y nosotras las tres religiosas. Y bueno, cuando llegamos allí, un día normal, pues estaban en unas condiciones pues muy tristes, porque claro, higiénicamente muy mal. Iban consiguiendo lo poco que podían de caracoles para poder comer. Entonces nosotros empezamos a hablar con ellos. El primer recuerdo que tengo tan bonito de un chico que estaba lavándose los dientes y le pregunté cómo se llamaba, de qué país estaba, y me miraba como sorprendido. Y yo decía, ¿por qué se sorprenderá? Pues que ve en mí, ¿no? Y lo que veían era que nadie había allí que les preguntara cómo están. I avui dia hi continua havent molta gent vivint al carrer, molts temporers. Pues sí, ya en Alcarràs no hay los asentamientos que había antes, pero hay algunos todavía, y en otros pueblos también, como Vilanova de la Barca, y bueno, en Lleida hay mucha gente viviendo en la calle, y allí no hay asentamientos porque claro, el asentamiento es la calle, no están en una zona de río como allí en Alcarràs. Dolores, en quines condicions arriben a Càritas? Nosotros los que nos preocupan, los que vienen a Càritas, son los que no tienen regularizada su situación, entonces eso les costará mucho más. Algunos encontrarán algún trabajo, pero otros no encontrarán nada. Como yo no sé, la resistencia que tienen es que a veces ni me la explico, porque pasan hambre, pasan dificultades, se tiran años. Algunos se van a quedar, entonces los que se quedan son los que nosotros atendemos durante todo el año. I no tenen papers? No tienen papers. I quina és la situació de les dones temporeres? Bueno, las donas temporeras generalmente viven con la familia, porque son personas que han hecho ya la reagrupación familiar y sí que suelen trabajar, ¿eh? Las cooperativas cogen a mucho personal femenino. Nosotros tenemos cantidad de vecinos. En el bloque donde nosotros vivimos hay mucha gente rumana, de Marruecos, y sí que trabajan y viven con sus familias. Esa es la otra cara, porque está bien, cuando pensamos temporeros no solamente tenemos que pensar en los que están tan mal, que hay gente que ha salido adelante y tiene sus vidas muy normalizadas. Per tu, Dolores, el més important és l'acompanyament. Ah, sí, por supuesto. Cuando llegan no te dirán de momento toda la carga que traen a las espaldas de sufrimiento, de aislamiento, de las mafias en el camino, de la patera, de los amigos que han muerto en el camino. Eso no te lo dirán al principio, pero después sí. Entonces, cubrir las necesidades básicas es decir, ahora ya puedes tener la cabeza libre para pensar. Porque mientras estás pensando que ya has dejado la familia, que estás solo, que no sabes la lengua, que no te integras en una sociedad desconocida, entonces no puedes pensar cómo salir. Bueno, cuando ya están más serenos, pues sí que pueden empezar a pensar. El que puede hacer procesos, entra a algunos pisos de Càritas, tanto si entran en el piso como si no, se les ayuda a conseguir primero el pasaporte, es importantísimo. Sin pasaporte no se pueden empadronar, pero no tienen otra posibilidad. Com sobreviuen sense papers? N'hem vist algun venent caragols. Sí, algunos venden caracoles, nosotros tenemos un huerto y alguno planta allí alguna cosa, pero sobre todo trabajan 2 días, 4 días, hay alguien que dice ven a limpiar mi almacén, entonces sí que van haciendo algo, sobreviven, pero la mayoría es que no tienen nada, ¿eh? Eso sí, si están en un piso donde 2 o 3 trabajan, ellos son solidarios. Suposo que cas per cas et van quedant gravats al cor amb la motxilla que porten. Pues sí, la verdad sí, y tenemos casos tan tristes como pérdidas humanas, que eso te llega mucho más profundo, ¿no? Perdimos a uno por tuberculosis y eso te hace cuestionarte la vida, porque dices, en el primer mundo nadie se muere de tuberculosis. Y este chico cuando llegó al hospital me llamó la que lo recibió, me dice, María Dolores, viene a morir. Duró 5 días en una UCI y hemos perdido más, algunos lo operaron y bueno, hicieron lo que pudieron, pero se fue a su país a morir. No sé, son cosas que te dejan muy, muy marcada. Aquest any, les gelades que hi va haver al març, no hi ha tanta producció, no hi ha tanta collita, per tant es necessiten menys temporers.
Hay menos temporeros estos años, sí. Yo creo que están concienciados que si no tienen papeles es muy difícil trabajar y no sé entonces cómo se las arreglan, pero de todas formas siguen viniendo y esos son los que tenemos todo el año. Ahora, lo peor de todo, conseguir un contrato de trabajo por un año en el campo. Todo el mundo sabe que no hay, muchos no salen porque el contrato sabe todo el mundo que un año entero no va a poder trabajar. He llegado a España en 2015. En 2015 estuve en Bilbao, he hecho un año y medio allá y luego un amigo que he conocido en Bilbao me ha llevado a Valladolid para trabajar. Y hemos trabajado en campo de ajos algunos días, pero no pagaban bien. Y cuando hemos llegado en Alcaraz no conocíamos a nadie. Y entonces hemos dormido en un parque tras de Bonpreu de Alcaraz. Hemos dormido allá 3 días. Y luego un chico de Senegal nos ha indicado un sitio donde dormían los temporeros en unos contenedores. Estaba lleno de gente, chicos, trabajadores en campo. Y hemos estado allá durante la temporada de 2017. Ha sido durísimo. Imagínate durmiendo en la calle 6 meses. Cocinar en la calle, comer en la calle, duchar allá, muy duro. Entonces yo digo gracias a Dios a Cáritas, bueno, desde que he cambiado y contenedores para piso de Cáritas, he empezado a dormir bien, comer bien, duchar bien y bueno, si saben que tú no tienes papeles, es arriesgado, te cogen para un par de días, porque no te pueden hacer contrato. Y el trabajo en el campo, contrato más o menos de 4 o 5 meses. Y quien no tiene papeles necesitas de un contrato de un año para poder sacar el permiso. Eso. Bueno, he arriesgado ahí, trabajando una semana, parar algunos días así, hasta que llegó un momento de pandemia. Empecé a ser un voluntario de Cáritas. Cuando hay chico, está enfermo, quiere ir al hospital, lo acompaño por tema de lengua, ¿no? Y también algunas veces he llevado comida hasta la puerta de algunos que han cogido el virus, lo dejaba en la puerta y luego lo llamaba, bájate a buscar tu comida. Són persones com nosaltres. Els hem de mirar als ulls. Si els mirem als ulls, una persona com nosaltres, jo ara ja tinc una edat, per tant, un fill meu, un net meu, el miro i dic, jo, què estic fent jo amb aquest temporer? Què estic fent jo amb aquesta persona que ha pogut arribar fins aquí? Jo crec que si se'ls mira així, aleshores no hi haurà cap mena de problema en tractar-los com persones que són. La llei d'estrangeria és una llei molt nociva, perquè, clar, aquesta persona que ha aconseguit arribar aquí, després de patir tot el que ha patit i jugar-se la vida, resulta que per empadronar ja ha de tindre un lloc on viu. Al carrer no els empadrona. Per tant, aconseguir un pis, ja en diràs, aconseguir un lloc on pugui anar. Després han d'estar 3 anys com a mínim per poder tindre, bueno, són molts més passos, però 3 anys per poder tindre una possibilitat de que li donguin l'arrelament. Algú que li dongui un contracte de treball, un precontracte, buscant tot aquest tinglado, però clar, què fa durant aquests 3 anys? Sort de gent, moltes institucions de l'Església, i també d'altres, Creu Roja i tal, però de l'Església la majoria són institucions que gràcies a elles poden viure, poden tirar endavant. Soy guineano, de Guinea-Conakry, venido en España porque tenía un problema en mi país, un problema político. He venido aquí por buscar una vida mejor que la tenía en mi país.
Por eso he salido de mi país para venir en Marruecos y para entrar aquí en Pateras. Cuando he salido de mi país, yo estaba un costurero, yo tenía un trabajo, he trabajado todo, no había un problema de falta de comer o donde dormir, no había todo esto, pero cuando he venido aquí, lo tenía todo y no pensaba que puedo vivir esta vida porque en este momento no está muy dura para mí y para los inmigrantes también. He pedido asilo y en este momento todavía no tengo el permiso de trabajo, pero tengo el permiso de residencia. Yo vivía afuera, vivía en la calle, pero hay gente que me ayuda, pero los jefes tienen miedo de encontrar a un chico que no tiene papeles. Sin Cáritas, hoy yo seré en la calle. Por eso estoy muy contento de ellos y para que ellos lo que hacen para nosotros y para... Ahora tengo una familia, porque no es los guineanos, estamos una familia allá, hay todos los países de África. La campanya de l'any passat va ser molt dura tant pels temporers com pel tancament perimetral de la zona que es va fer i en plena pandèmia. Com ho veu viure des de Cáritas? Fue muy difícil, sí. Efectivamente no podían entrar, pero a veces entraban, casi siempre, no sé si llegaban de noche, pero la gente les culpabilizaba mucho de que venían con el COVID. No había ninguna razón para ello, porque COVID estábamos todos los mismos expuestos, ¿no? Venían a veces autocares, me decía alguna voluntaria, llegan 2 autocares ayer anoche y fíjate, están por las calles en Lleida. Y sí que entraban y el ayuntamiento abrió un recurso que se llenó con muchísima gente y tuvimos mucha suerte porque muchos voluntarios de la enseñanza que estaban de vacaciones, que no podían salir tampoco, colaboraron allí en la cena por la noche. Cáritas colaboró allí en el Arrel y Cáritas, los dos, y Cruz Roja también colaboraron para sacar adelante aquello durante 3 meses casi. Yo lo que hice fue acompañar al voluntariado porque había mucho voluntariado joven que aquello era muy duro, estaban con el EPI puesto todo el día. Joves col·laborant, però també a la societat som racistes? Bueno, hay muchas personas racistas, sí, hay mucho racismo. Cuando termina la temporada han sacado todos los campos adelante, pero ahora lo mejor es que se vayan. Y a veces nos acusan, Cáritas les sigue ayudando, pues se quedan como un efecto llamada, y no es verdad. Ellos se quedan porque siguen buscando trabajo, porque no tienen dinero para irse a otro lugar, pero siempre estarán luchando. Yo es que no sé cómo lo aguantan, ¿eh? Salen. Nosotros los apoyamos muchísimo, decimos, eres responsable de tu vida y yo lo que voy a hacer es secundar lo que tú crees que puedes ir haciendo por ti. Y bueno, van buscando trabajo, van estudiando catalán, se van integrando en la sociedad, pasaportes. I quan tenen la primera feina? ¡Oh, qué bonito! Cuando tienen la primera feina, a mí eso del evangelio de que los pobres nos evangelizan, ya me sonó, bueno, genial, porque lo viví en mi propia carne. Vino a casa a traerme 50 euros de su primer sueldo y me dijo, María Dolores, si ves que alguien coge basura para comer, como yo estaba haciendo cuando tú me viste, pues que le puedas ayudar. Estas cosas emocionan mucho, ¿no? Dolores, i com t'ha canviat aquesta experiència? Perquè tu ets llicenciada en Física i Química, has dirigit escoles i un dia ho deixes tot i passes del món de l'educació al món de l'exclusió. Bueno, pues yo creo que fue un golpe de gracia que el Señor me envió. A mí me gustaba muchísimo lo que hacía. Yo en los colegios he disfrutado muchísimo dando clase, llevando la pastoral de los colegios, pero pedí hacer una experiencia unos meses en Latinoamérica y... En República Dominicana. En República Dominicana. Estuve en un barrio muy pobre, un barrio Guachupita. Allí teníamos una comunidad y era genial ver cómo la gente luchaba. Allí estaban los jesuitas y había continuamente manifestaciones y yo he vivido momentos muy duros, ¿no? De gente a la que mataban en una manifestación. I d'allà, Andalusia, el País Valencià... Bueno, sí, volví, me integré en las clases, pedí reducción de horas y se me concedió, y al final ya se me concedió el poder estar plenamente. Estuve contratada por Proyecto Hombre en la comunidad de Málaga, de la comunidad terapéutica, estaba en Trayamar, y allí fui muy feliz, la verdad. Pero bueno, al año siguiente, después de un año, me enviaron aquí, a Alcarràs.
Dolores, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta experiència tan intensa de vida. Gracias a vosotros. Realmente soy feliz en lo que hago, en lo que soy. Gracias. La situació dels temporers sense papers es repeteix cada any des del 1979, en què va entrar en vigor la llei d'estrangeria. L'entitat Arrel Sant Ignasi ha fet un manifest en què reclama a totes les administracions que prioritzin la reforma d'aquesta llei, una reforma que posi en valor les polítiques d'acollida. Bona setmana a tothom.